En la fiesta de cumpleaños, él me miró y dijo: «Acepta esta propuesta, y mañana por la tarde». Y mi mundo, hasta entonces monótono y predecible, se transformó en una sinfonía de colores vibrantes y emociones arrolladoras. Yo, Isabela, una joven bibliotecaria de 26 años, con una vida tan organizada como las estanterías de la biblioteca en la que trabajo, en la bulliciosa Ciudad de México, jamás imaginaría que una simple invitación para celebrar un año más de vida de Sofía, mi mejor amiga desde los tiempos de escuela, pudiera ser el detonante de una aventura que me sacaría de mi rutina confortable. Aquel día, 25 de mayo, se había anunciado como cualquier otro, pero el universo parecía tener otros planes para mí. Recuerdo haberme despertado sintiendo esa leve inquietud de quien sabe que algo diferente está por venir. El sol de la mañana, que entraba por mi ventana, parecía más brillante, como si me invitara a salir de mi guarida. El salón de fiestas, el Salón del Sol, como era llamado cariñosamente por el vecindario, estaba adornado con luces de colores, flores tropicales y globos que danzaban al ritmo de la brisa, creando una atmósfera mágica y festiva. Las mesas, repletas de delicias de la culinaria mexicana, desde tacos suculentos a enchiladas sabrosas, pasando por un guacamole cremoso y, por supuesto, una infinidad de tequilas, eran una invitación a la celebración. El sonido de la música tradicional mexicana, una mezcla de guitarras, trompetas y voces animadas, llenaba el aire, envolviendo a todos en un torbellino de alegría y energía. Yo, con mi vestido floreado, que siempre me traía una sensación de ligereza, me sentía como una pieza fuera de lugar, en medio de aquel torbellino de gente. Pero en medio de aquella efervescencia, un hombre llamó mi atención. Él surgió como un faro en medio de la niebla, un punto de luz en un mar de rostros. Su nombre era Alejandro, un artista plástico de alma bohemia, con ojos profundos que parecían esconder los secretos del universo, y una sonrisa que, cuando se abría, iluminaba el ambiente como el sol de la mañana. Su presencia era magnética, atrayendo mi mirada con una fuerza irresistible. Yo, que siempre he sido tan reservada y tímida, sentí mi corazón acelerarse en el momento en que nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Un escalofrío recorrió mi espalda, y la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder se apoderó de mí. Tenía una forma de moverse que era a la vez elegante y relajada, y su voz, cuando me saludó, sonó como una melodía suave. Recuerdo haberme perdido en sus ojos por algunos segundos, como si estuviera hipnotizada. Se acercó con una confianza encantadora y un brillo travieso en la mirada, y me invitó a una aventura inusitada. «Acepta esta propuesta, y mañana por la tarde te mostraré un México que nunca imaginaste», dijo, con un tono que no era ni una petición ni una orden, sino una promesa. Confieso que, en un primer momento, vacilé. Mi vida era tan predecible, tan lineal. Las paredes de la biblioteca eran mis compañeras silenciosas, los libros, mis confidentes. Pero algo en ese hombre, en esa mirada, en esa sonrisa, me hizo reconsiderar. Una fuerza inexplicable me impulsaba a aceptar aquella propuesta, a sumergirme en lo desconocido. Era como si estuviera frente a un portal, y la única forma de descubrir lo que había al otro lado fuera lanzarme de cuerpo y alma. Aquel era el punto de inflexión, el momento que transformaría mi vida. Y yo, que siempre he vivido de forma tan reglada, sentí por primera vez el deseo de dejarme llevar. Mis manos temblaron mientras tomaba el pequeño pedazo de papel donde anoté la dirección que Alejandro me dio, un lugar que sonaba tan misterioso como su mirada, la Galería Escondida. Una mezcla de miedo y excitación se apoderaba de mí, como si estuviera a punto de cometer un acto de rebeldía. Pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que aquella era la decisión correcta. Aquella noche, mientras el sonido de la fiesta se disipaba y el cansancio me vencía, me encontré pensando en Alejandro, en sus ojos, en su sonrisa, en su voz. ¿Qué me esperaba al día siguiente? ¿Qué sorpresas el destino me reservaría? Aquel era el inicio de algo nuevo, de algo grandioso. La idea de que estaría libre de las ataduras de mi rutina era como un dulce susurro en mi oído. El día siguiente llegó, y con él, la certeza de que mi vida nunca más sería la misma. Me puse mi vestido floreado predilecto, que aquel día parecía emanar una luz propia, y me permití soñar con un futuro al lado de aquel hombre que, en pocas horas,
había conquistado un lugar especial en mi corazón. Al llegar a la galería de arte, escondida en una callejuela encantadora, sentí que había entrado en otro mundo. El ambiente era mágico, con cuadros vibrantes en las paredes, esculturas con formas abstractas y la luz suave del sol de la tarde entrando por las ventanas. Y allí estaba él, con una sonrisa que parecía iluminar todo el ambiente. Aquel era el inicio de nuestra historia, el primer capítulo de un libro que yo apenas podía esperar para leer. Era el comienzo de mi gran aventura con Alejandro, y yo estaba lista para sumergirme en ella, de cuerpo y alma. Aquel encuentro en la galería, que parecía un sueño, marcó el inicio de una serie de tardes mágicas e inolvidables. Alejandro, con su pasión contagiosa por el arte, me presentó una Ciudad de México que jamás imaginé que existía, más allá de las guías turísticas. Me llevaba a calles de adoquines escondidas, repletas de historia y misterio, donde el tiempo parecía haberse detenido. Explorábamos mercados coloridos, con aromas exóticos y sabores vibrantes, donde cada detalle contaba una historia. Descubrimos cafés encantadores, con mesas en la acera, donde la música suave, ora un bolero apasionado, ora un ritmo más animado, acunaba nuestros diálogos profundos y nuestros momentos de silencio cómplice. Él compartía su pasión por el arte con una intensidad que me cautivaba, presentándome a artistas locales, cuyas obras eran verdaderas manifestaciones del alma mexicana. Me enseñaba a ver el mundo a través de sus lentes, mostrándome la belleza en los detalles, el significado oculto en las formas y colores. Yo, por mi parte, compartía mi pasión por los libros, leyéndole fragmentos de mis autores favoritos, historias que nos transportaban a otros mundos, a otras épocas. Era como si nuestros universos se estuvieran encontrando, fusionándose en un nuevo espacio, donde todo era posible, donde la realidad se mezclaba con la fantasía. Nuestra relación florecía cada día, como una orquídea rara que se abre bajo el sol, revelando su belleza en cada pétalo. Las conversaciones eran profundas y reveladoras, las risas, espontáneas y contagiosas, y los momentos de silencio, repletos de complicidad y entendimiento mutuo. Aquel mundo de colores, formas, sonidos y aromas que Alejandro me presentaba era un escape de mi rutina, un respiro para mi alma, una pausa para mi mente. Pero, como en toda historia, no todo eran flores. Una sombra comenzó a planear sobre nuestra felicidad, un pequeño punto de oscuridad que, poco a poco, se expandía, amenazando con consumir todo lo que habíamos construido. El trabajo de Alejandro, aunque inspirador y admirable, no era tan lucrativo como yo había imaginado. Su galería, el refugio de las artes, estaba enfrentando serias dificultades financieras, y él se veía cada vez más angustiado y sobrecargado. Las noches de sueño perdían espacio para las preocupaciones, y su sonrisa, otrora tan radiante y encantadora, comenzó a perder su brillo, a volverse forzada y distante. Yo lo veía alejarse, cada vez más absorto en sus problemas, como si estuviera construyendo un muro entre nosotros, y sentía un apretón en el corazón al percibir que no tenía el poder de aliviar su angustia, de alejar sus demonios. En una de esas noches, mientras caminábamos por la Alameda Central, donde las parejas solían intercambiar juramentos de amor bajo la luz de los postes, él me contó sobre una propuesta que había recibido de un coleccionista de arte estadounidense, un hombre influyente y poderoso que admiraba su trabajo. Era una oportunidad de vender sus obras por un valor que podría salvar su galería de la bancarrota, pero había un precio a pagar. Tendría que mudarse a Nueva York por tiempo indeterminado, dejando todo y a todos atrás. Aquella noticia me golpeó como un rayo, dejándome sin aire, sin suelo. El miedo a perder a Alejandro, a ver nuestro cuento de hadas transformarse en una pesadilla, me invadió como una ola arrasadora. La seguridad que sentía a su lado, la certeza de que él sería mi puerto seguro, se transformó en una incertidumbre angustiante, y el futuro, antes tan prometedor y lleno de posibilidades, se convirtió en una incógnita, un abismo profundo y aterrador. Las discusiones se volvieron más frecuentes y acaloradas, las palabras más duras y hirientes, y los momentos de ternura y cariño más raros y fugaces. La distancia que nos separaba físicamente, los kilómetros entre México y Estados Unidos, se hacía cada vez mayor emocionalmente, como si el abismo que se abría entre nosotros fuera imposible de transponer. No conseguía entender cómo podía siquiera considerar la posibilidad de dejarme, de renunciar a todo lo que habíamos construido, de renunciar a nuestro amor y a nuestro futuro juntos.
En medio de aquel torbellino de emociones, Sofía, mi amiga fiel y confidente, se convirtió en mi puerto seguro, el único faro en medio de la oscuridad. Ella me escuchaba pacientemente, sin juzgarme, ofreciendo consejos sensatos y prácticos, ayudándome a encontrar un camino para lidiar con toda aquella situación caótica y dolorosa. En una de nuestras conversaciones, mientras tomábamos un té en un café acogedor del centro de la ciudad, ella me hizo una pregunta que resonó en mi mente como un trueno. Isabela, estás tan preocupada en perderlo, tan obsesionada con la posibilidad de que se vaya, que te has olvidado de ti misma. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te hace feliz, además de él? Aquella pregunta, aparentemente simple, me golpeó de lleno, como una flecha certera. Me di cuenta de que, en medio del torbellino de emociones, me había perdido de mí misma, que me había vuelto dependiente de la felicidad de él, que había puesto mi propia vida en segundo plano. Me había convertido en una sombra, una extensión de Alejandro, y ahora me veía vulnerable, fragilizada y perdida. Necesitaba reencontrarme, redescubrir quién era, qué quería, cuál era mi propósito. El conflicto se instalaba en mi corazón, como una tormenta arrasadora. El amor que sentía por Alejandro, el miedo y el dolor de la posible separación, la necesidad de redescubrirme como individuo y la inseguridad con el futuro. El cielo parecía haber perdido su color, el sol, su brillo, y las flores, su perfume. Y yo me sentía perdida, a la deriva en un mar de incertidumbres, sin saber qué camino seguir, sin saber dónde encontrar la luz. Los días que siguieron a aquella fatídica conversación con Sofía fueron un verdadero torbellino de emociones contradictorias. Con cada amanecer, la incertidumbre me consumía por completo, como una niebla densa e impenetrable que oscurecía mis pensamientos y me impedía ver un futuro claro. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más distante e inaccesible, absorto en sus dilemas e indecisiones, como si estuviera perdido en un laberinto de incertidumbres. La tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse en cualquier momento. Las palabras que antes eran intercambiadas con cariño y afecto, ahora daban lugar a silencios incómodos y miradas evasivas. En uno de esos días, mientras cenábamos en un pequeño restaurante local, uno de nuestros favoritos, un lugar que antes era escenario de conversaciones animadas y risas agradables, un silencio ensordecedor planeaba sobre la mesa, creando una atmósfera opresora y sofocante. Cada bocado parecía resonar en aquel espacio, amplificando el vacío que había entre nosotros, como si un abismo invisible se estuviera abriendo a cada instante. Fue entonces cuando él rompió el silencio, con un tono de voz cargado de emoción, como si estuviera luchando contra algo que lo consumía por dentro. «Isabela, he decidido, me voy a Nueva York». Aquellas palabras resonaron en mis oídos como un trueno, confirmando mi mayor miedo, concretando la tragedia que había intentado evitar con todas mis fuerzas. Mi corazón se apretó en el pecho, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Un nudo se formó en mi garganta, impidiéndome respirar, y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, sin que pudiera contenerlas, como si una represa de emociones se hubiera roto. Me sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fin, sin tener dónde agarrarme, sin tener un punto de apoyo, sin tener esperanza. El dolor de la separación era desgarrador, como un cuchillo afilado clavado en mi corazón, rasgando mi alma en pedazos. Pero, en medio de aquel dolor punzante, algo diferente comenzó a surgir, como una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Una llama de indignación se encendió dentro de mí, alimentada por la rabia de ver mi vida siendo decidida por otra persona. Yo no era una niña indefensa, una mera espectadora de mi propia existencia. Yo tenía el poder de decidir, el derecho de luchar por mi futuro, de escribir mi propia historia. Aquella revelación me trajo una sensación de fuerza y empoderamiento que nunca había experimentado antes, como si una nueva persona estuviera naciendo dentro de mí. «Si te vas, entonces yo me voy contigo», dije, con una voz firme y decidida, sorprendiéndome a mí misma y, principalmente, a Alejandro. Él me miró con una mezcla de sorpresa y confusión, como si no creyera lo que acababa de oír, como si la idea de que yo pudiera tomar una decisión tan radical fuera impensable. «Isabela, no tienes que hacer eso», intentó argumentar, con una voz vacilante, pero mi decisión ya estaba tomada,
sellada con el hierro en brasa de mi determinación. Estaba dispuesta a llegar hasta el final, a luchar por nuestro amor, a intentar construir un futuro juntos, aunque fuera en otra ciudad, en otro país, en otro continente. Aquel momento marcó un cambio radical en nuestra historia, un punto de inflexión que lo cambiaría todo, a partir del cual nada más sería como antes. Había dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirme en la protagonista de mi propia vida, la dueña de mi destino. A partir de aquel día, las cosas cambiaron radicalmente. Aquella ya no era la relación de una bibliotecaria enamorada de un artista plástico. Era la historia de dos personas que se amaban profundamente y que estaban dispuestas a hacer cualquier sacrificio, a enfrentar cualquier obstáculo para estar juntas. Los preparativos para el viaje fueron intensos. Una carrera contra el tiempo para organizar cada detalle, para resolver todos los asuntos pendientes, para despedirme de todos aquellos a quienes amaba. Me despedí de mi familia, con el corazón apretado por el dolor de la separación, pero con la esperanza de un reencuentro futuro. Me despedí de mis amigos, que me dieron todo el apoyo e incentivo que necesitaba para tomar aquella decisión tan valiente. Me despedí de mi amada biblioteca, el lugar donde me sentía en casa, donde encontraba refugio, donde los libros eran mis mejores amigos. Con cada abrazo, con cada palabra de cariño, el dolor de la separación se mezclaba con la esperanza de un futuro prometedor, de una vida nueva. El día de la partida llegó, y con él, la certeza de que la aventura apenas comenzaba, que la jornada que había elegido recorrer sería larga y desafiante, pero que valdría la pena. Embarcamos en el avión con los corazones llenos de expectativas, los ojos fijos en el horizonte y las mentes llenas de sueños. Dejamos atrás un México que amábamos profundamente, pero llevábamos en nuestros corazones la promesa de un amor que superaría cualquier obstáculo, que resistiría cualquier prueba. Yo no sabía lo que el futuro me reservaba, qué desafíos y sorpresas la vida me traería, pero sabía que, al lado de Alejandro, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo, para transformar cualquier dolor en alegría, para transformar cualquier pesadilla en un sueño. El punto de inflexión había llegado, y con él, la promesa de un nuevo comienzo, de un amor que se reinventaría, de una vida que se transformaría en algo grandioso. La llegada a Nueva York fue como entrar en un mundo totalmente nuevo, un universo de rascacielos imponentes, calles bulliciosas y una diversidad cultural que me encantaba y asustaba al mismo tiempo. Al principio, la adaptación no fue fácil. La nostalgia de casa apretaba mi corazón, la diferencia de idioma y costumbres me dejaba insegura, y la sensación de ser una extranjera en una tierra desconocida me invadía constantemente. Pero tenía a Alejandro a mi lado, mi compañero, mi amigo, mi amor, que me daba fuerzas para seguir adelante. Los primeros meses fueron desafiantes. Alejandro se dedicaba intensamente al trabajo, pasando largas horas en su taller, buscando inspiración en las calles vibrantes de Nueva York. Yo, por mi parte, comencé a trabajar en una pequeña librería en Brooklyn, un lugar que me recordaba un poco a mi mundo antiguo, con estanterías llenas de libros y el aroma reconfortante de papel viejo. Poco a poco, fui adaptándome a la rutina de la ciudad, haciendo nuevos amigos, aprendiendo un nuevo idioma y descubriendo los encantos de una cultura tan diferente a la mía. Comencé a frecuentar museos y galerías de arte, a explorar los barrios más bohemios, a disfrutar de los parques y las plazas que se escondían en medio del concreto. Poco a poco, la niña tímida e insegura que había dejado México fue dando lugar a una mujer más confiada, más fuerte, más decidida. Me estaba redescubriendo, reinventándome, transformándome en alguien mejor. La relación con Alejandro también evolucionó. Los desafíos de la vida en Nueva York nos unieron aún más, fortaleciendo los lazos de amor y complicidad que nos ligaban. Aprendimos a lidiar con las dificultades juntos, a apoyarnos mutuamente en los momentos de debilidad, a celebrar cada logro, cada victoria. Nuestras conversaciones eran más profundas, nuestras miradas más intensas, nuestros momentos de ternura más preciosos. Nos dimos cuenta de que nuestro amor era más fuerte que cualquier barrera, que cualquier obstáculo, que cualquier distancia. Poco a poco, la galería de Alejandro comenzó a prosperar. Sus obras ganaron reconocimiento, comenzó a exponer en importantes galerías y museos, y la crítica especializada lo señalaba como uno de los artistas más prometedores de su generación. El éxito de Alejandro me llenaba de orgullo y alegría, pero también me hacía reflexionar sobre mis propios sueños y ambiciones.
me di cuenta de que no era solo la esposa de un artista, sino una mujer con una voz, con talentos, con deseos. Decidí entonces volver a estudiar, hacer un curso de literatura, y comencé a escribir mis propios textos, a dar rienda suelta a la creatividad que siempre había estado dormida dentro de mí. Con cada palabra escrita, con cada página completada, me sentía más libre, más realizada, más yo misma. En medio de esta jornada de autoconocimiento y superación, aprendí lecciones valiosas sobre amor, coraje, perseverancia y resiliencia. Aprendí que la felicidad no es un destino, sino un camino, y que los obstáculos son oportunidades de crecimiento. Aprendí que el amor verdadero es aquel que nos transforma, que nos hace querer ser mejores cada día. Y aprendí que la vida es una aventura emocionante, que vale la pena ser vivida intensamente, con alegría, pasión y coraje. Aquel punto de inflexión que me trajo a Nueva York no fue solo el fin de un capítulo, sino el comienzo de una nueva historia, una historia de superación y crecimiento, una historia de amor y realización. 5 años habían pasado desde nuestra llegada a Nueva York, 5 años de desafíos y conquistas, de superación y crecimiento, de amor y unión. La ciudad, que antes me asustaba, ahora era mi hogar, mi refugio, mi escenario. La pequeña librería donde trabajaba se había transformado en un lugar mágico, donde los libros eran como portales a otros mundos, y yo, la guardiana de esos portales. El taller de Alejandro era un templo de creatividad, un espacio donde el arte tomaba forma, donde los colores ganaban vida, donde la pasión se transformaba en obras maestras. Nosotros habíamos construido una vida juntos, una vida que nos hacía felices, que nos llenaba de alegría y satisfacción, pero, como en todo cuento de hadas, un nuevo desafío estaba a punto de surgir, una prueba de fuego para nuestro amor. Un día, Alejandro recibió una invitación para exponer sus obras en una importante galería de arte en París, una oportunidad única para consolidar su carrera y alcanzar reconocimiento internacional. Al principio, la noticia nos llenó de entusiasmo y orgullo, pero luego una duda comenzó a planear en el aire. ¿Iríamos juntos o no? La idea de alejarme de mi vida en Nueva York, de mi librería, de mis amigos, me dejaba aprensiva, y la posibilidad de separarme de Alejandro, por un periodo de tiempo indeterminado, me causaba angustia y aprehensión. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por largas conversaciones, por discusiones acaloradas, por momentos de silencio y reflexión. Me sentía dividida entre el deseo de acompañar a Alejandro en esta nueva aventura y la necesidad de preservar mi propia identidad, de seguir mis propios sueños. En medio de esta turbulencia emocional, un día, mientras paseábamos por el Central Park, Alejandro se detuvo de repente. Me miró a los ojos con una intensidad que me hizo temblar y me hizo una pregunta que cambiaría todo. «Isabela, ¿te casarías conmigo?» Las palabras resonaron en mis oídos, como una melodía suave, como una declaración de amor que esperaba escuchar desde hacía mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, mezcladas con la alegría, la emoción y la gratitud. No conseguía decir nada, pero mi corazón ya había respondido. Me lancé en sus brazos, lo abracé con todas mis fuerzas y susurré en su oído. «Sí, mi amor, me casaré contigo». Aquel momento marcó el punto culminante de nuestra historia, el clímax de nuestro amor, la confirmación de que nuestra unión era indestructible, de que nuestro destino era estar juntos para siempre. A partir de aquel día, los preparativos para la boda comenzaron, una mezcla de ansiedad, alegría y excitación. Me sentía como un personaje de un cuento de hadas, viviendo un sueño que se hacía realidad. El día de la boda llegó, radiante, mágico, inolvidable. La ceremonia se realizó en un pequeño jardín en el corazón de Brooklyn, bajo la suave luz del sol de la tarde, con la presencia de nuestros amigos y familiares, que vinieron de todos los rincones del mundo para celebrar nuestro amor. Los votos que intercambiamos fueron sinceros y emocionantes, las palabras, cargadas de significado, el amor que compartíamos, palpable. La fiesta que siguió fue una explosión de alegría y celebración, una noche que quedará para siempre grabada en nuestras memorias. Aquel día me sentí la mujer más feliz del mundo, realizada, completa, amada. Había encontrado a mi príncipe, a mi mejor amigo, a mi amor para toda la vida. Y sabía que, juntos, podríamos enfrentar cualquier obstáculo,
superar cualquier dificultad y construir un futuro aún más bello y grandioso. Después de la fiesta de bodas, que parecía haber durado una noche mágica, pero que, en realidad, era el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia, Alejandro y yo partimos hacia París. La ciudad luz nos recibió con los brazos abiertos, con sus calles encantadoras, sus museos imponentes, sus cafés acogedores y sus paisajes inspiradores. La exposición de Alejandro fue un éxito rotundo. Sus obras fueron aclamadas por la crítica, admiradas por el público y compradas por coleccionistas de todo el mundo. Se convirtió en un artista reconocido internacionalmente, un nombre que resonaba en el mundo del arte. Mientras Alejandro brillaba en el escenario artístico parisino, yo me dedicaba a mi pasión por la literatura. Comencé a escribir una novela inspirada en nuestra historia, un cuento de amor y aventura que desbordaba las emociones y los desafíos que habíamos enfrentado juntos. Me sumergí de cuerpo y alma en aquel proyecto, entregándome a las palabras, a las emociones, a las memorias. Con cada página escrita, con cada personaje creado, me sentía más cerca de mí misma, más conectada con mi esencia. Y, en cada palabra, colocaba un poco de nuestro amor, de nuestra historia, de nuestra jornada. Los meses en París se transformaron en años, y la ciudad se convirtió en un segundo hogar, un lugar donde el amor y el arte se mezclaban, creando una atmósfera mágica e inolvidable. Con cada día, me sentía más realizada como mujer, como escritora, como compañera de vida. Alejandro y yo construimos una familia, un hogar lleno de amor, alegría y unión. Nuestros hijos crecieron rodeados de libros, cuadros, música y mucha imaginación. Aprendieron a amar el arte, a respetar las diferencias, a valorar la libertad y a defender sus sueños. Con cada día, me sentía agradecida por la vida que había construido, por la familia que había formado, por el amor que había encontrado. Y, en cada sonrisa de mis hijos, en cada abrazo de Alejandro, veía el reflejo de mi propio crecimiento, de mi propia superación, de mi propia felicidad. Pero sobre todo, me sentía agradecida por haber aceptado aquella propuesta, por haber creído en aquel amor, por haberme entregado a aquella aventura. Sabía que, sin aquella decisión, mi vida habría sido diferente, que habría perdido la oportunidad de vivir una historia tan extraordinaria. Y, hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la vida es un misterio, un regalo, una aventura, que los caminos no siempre son rectos, que las dificultades forman parte de la jornada y que el amor es la fuerza más poderosa que existe, que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en valorar lo que tenemos, en amar a las personas que están a nuestro lado, en seguir nuestros sueños y en vivir la vida intensamente. Y que mi historia, nuestra historia, es una prueba de que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo, de que la valentía es capaz de transformar cualquier miedo y de que la felicidad es una conquista que construimos con cada día, con alegría, pasión y gratitud. Muchos años han pasado desde aquel día en que yo, Isabela, una joven bibliotecaria, escuché las palabras que transformaron mi vida. Acepta esta propuesta, y mañana por la tarde. La vida me llevó a lugares que jamás imaginé, me hizo enfrentar desafíos que nunca pensé ser capaz de superar, me enseñó lecciones valiosas que moldearon mi alma y me dieron sabiduría. La pequeña librería en Brooklyn, que fue mi refugio en Nueva York, hoy es un lugar de encuentro para amantes de la lectura, un espacio donde los libros son celebrados, donde las historias son compartidas, donde los sueños son cultivados. El taller de Alejandro, en París, se convirtió en un centro de arte de renombre internacional, un lugar donde la creatividad es la ley, donde la belleza se manifiesta en cada trazo, en cada color, en cada forma. Nuestros hijos, que crecieron rodeados de arte y literatura, hoy son adultos independientes, que siguen sus propios caminos, que cultivan sus propios sueños, que dejan su propia huella en el mundo. La novela que yo escribí, inspirada en nuestra historia, se convirtió en un éxito de crítica y público, un libro que tocó los corazones de miles de personas, un testimonio de la fuerza del amor, del coraje de la superación y de la magia de la vida. Y, todas las veces en que releo las páginas de aquella historia, revivo cada momento, cada emoción, cada desafío, cada conquista. Me acuerdo de aquel día en que vi aquellos ojos por primera vez, de aquel día en que escuché aquella voz, de aquel día en que acepté aquella invitación, y me siento agradecida por cada elección que hice, por cada paso que di, por cada aventura que viví.
Y sé que el amor que encontré aquel día, el amor que me guió a través de la vida, el amor que me dio fuerzas para seguir adelante, es un amor que durará para siempre. En cada mirada de Alejandro, en cada abrazo de mis hijos, en cada palabra de mis lectores, veo la prueba de que la vida es una aventura maravillosa, de que el amor es capaz de todo, de que los sueños son posibles, y de que la felicidad es un regalo que recibimos todos los días. Y espero que mi historia, nuestra historia, continúe inspirando a las personas, a darles coraje para seguir sus propios sueños, a darles esperanza para enfrentar sus propios desafíos y a darles la certeza de que, con amor, todo es posible.